Las vidas de los escritores, en la mayoría de los casos, son francamente aburridas. La de Blasco, todo lo contrario, es muy apasionante, ¿no? No solamente estamos hablando de un escritor, sino también de un político, de un activista social, de un viajero. Tenía tantas ganas de hacer muchas cosas, de ser muchos Blascos. De 1910 a 1914, Blasco vivirá inmerso en la aventura americana. Expresamente se lo dijo a Sampere, a su editor. El escritor cesaba, que él ahora era un colonizador. Y arrastra consigo a un montón de gente. Mi abuelo era originario de un pueblo a 20 kilómetros de Valencia que se llama Alginet. Realmente vinieron por una cuestión de mejorar su situación económica. Yo creo que elige este lugar porque él ve muy similar a su Valencia natal. Él se proponía generar una nueva Valencia allí. Llega en el mejor momento para proponer una patriada como la que él vino a proponer a Corrientes. Lo que arriesgaba Blasco en esa empresa. Él, más que elaborar literatura en esa época, hace literatura, es decir, la actúa. Fue una irresponsabilidad. Fue totalmente exitosa. Las personas idealistas son necesarias. Muy bien, claro Me que quedo las con personas, esa frase, ¿no? sí, Las claro que personas las idealistas personas- son necesarias, totalmente. Así es, muy bien. Y tenemos el gusto de recibir en esta bella tarde al director de este documental, a Juan Pablo Paladino Tirrell. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Entonces, Juan, ¿cómo te Qué va? gusto y felicitaciones por este reconocimiento al mejor documental en español en Nueva York. ¿Qué tal, Buenísimo. De un político, de un activista social. Gracias por este espacio. Por favor, te buenas escuchamos. noches por aquí. Muy bien, bueno, buenas tardes por aquí. Te escuchamos un poco bajo. Juan, a ver. A ver, Ahí. voy a hablar un poco más alto entonces. Ahí está, ahí va. A ver. Ahí mejor, ahí mejor. Sí, Pasa sí, que es sí. tarde allí, ya, claro. Está hablando bajito porque Claro. ya es la medianoche Claro. casi. No, apenas las 9 deben ser, ¿no? 21 horas. Sí, son las 9. Son Muy las bien. 9 de la noche. Bueno, contanos, cómo llega este reconocimiento, qué significa para vos, para tu carrera. Bueno, la verdad que una gran satisfacción porque estos son proyectos que uno inicia con mucho espíritu aventurero, digamos, ¿no? No hay fuentes de financiación importantes detrás, sino la pasión, digamos, por descubrir una historia y por contar una historia. Entonces, esto lleva mucho trabajo detrás de varios años, de todo un equipo. Entonces, este tipo de reconocimientos, que se puede decir, bueno, de alguna manera especializados, de parte de un jurado, hacen valer un poco lo que has hecho y te permiten, como ocurre, por ejemplo, en este caso, difundir la historia y dar a conocer lo que has hecho. Claro. Así es. ¿Y quién era? Sí. Claro, Blasco Ibáñez, el gaucho. Bueno, Blasco Ibáñez es un escritor valenciano de gran peso, de gran envergadura para la cultura valenciana, pero también española, pero trasciende fronteras, es decir, es un escritor que, aparte de escritor, es un político importante, un político republicano en la época de la República Española, antes, digamos, de la Guerra Civil, a principios del siglo XX. Es un personaje ambicioso en el sentido de que, aparte de ser un prolífero escritor, lleva sus ideas republicanas a la política, representa al Partido Republicano, es uno de los líderes del Partido Republicano, y de alguna manera es una persona influyente de su época a nivel ideológico, no solamente desde la escritura, sino también desde la política. Claro.
Una historia, Juan, que relata la definición a principios del siglo XX en el norte de Argentina. Eso es lo que llevaste allí al documental, ¿no? Claro, yo vengo de Corrientes, la ciudad donde me crié desde muy pequeño. Mis padres son de Río Cuarto, pero han emigrado, como tantos argentinos, dentro de Argentina. Yo, a su vez, en 2001 emigré desde Argentina a España, y yo no conocía esta historia de Blasco Ibáñez en Corrientes. Cuando yo vivía en Corrientes no la había escuchado. Cuando llego a Valencia, conozco a una escritora correntina que hacía ya tiempo que estaba aquí en Valencia, y ella me cuenta a mí y a Lucio Latorre, que es el co-guionista, otro periodista también de Corrientes, nos cuenta la historia, y la verdad que nos quedamos sorprendidos, sobre todo porque de alguna manera nos sentimos identificados con las personas que acompañaron a Blasco Ibáñez 100 años antes, ¿no? Porque nosotros estábamos haciendo el camino inverso, la emigración inversa, ¿no? De Corrientes a Valencia. 100 años antes hubo 60 familias que emigraron con sueños, con necesidades, de Valencia a Corrientes. Digamos que lo que nos impactó mucho de la historia no es solo el personaje de Blasco Ibáñez, que por sí es un personaje digamos, muy atrayente, no solo por el peso que tiene a nivel literario, porque es un escritor, ya digo, muy importante para España, pero también muy conocido en otras partes del mundo. En Estados Unidos es uno de los escritores de habla hispana más vendidos en toda la historia. No solo por el personaje en sí, sino justamente por estas historias que acompañaron al personaje. Porque lo que hace Blasco Ibáñez es emprender en un momento de su vida una aventura empresarial, en un momento en que Argentina necesitaba mano de obra y necesitaba gente que pudiese desarrollar determinados proyectos agrícolas, y para eso invita a compatriotas a emigrar para fundar determinadas colonias. La de Corrientes fue una de ellas. Luego en el sur, en Cervantes, que existe Cervantes hoy en día, funda otra, pero con gente que no es de Valencia, sino es más castellana, digamos. Bueno, lo que nos llamó mucho la atención no solo fue, lo que digo, la historia de Blasco Ibáñez, sino toda esta empresa, ¿no? Estas familias que emigraban y que a diferencia de hoy, que te tomas un avión y en 12 horas, 20 horas estás en tu ciudad, en esa época te ibas y muy probablemente no volvías a ver a los tuyos. La fuerza de los ideales, ¿no, Juan Pablo? Pero contanos un poco de la realización, ¿no? Sabemos, como bien lo definías, que bueno, los recursos no eran que abundaban justamente para la realización de este documental. Contanos un poco, bueno, cómo fue el rodaje, un poco todo lo que fueron haciendo. Bueno, cuando yo me entero de esta historia en 2001, la dejamos dormir porque en ese momento no teníamos acceso a medios audiovisuales, como todos los inmigrantes que vamos asentándonos en un sitio, vamos buscando nuestro lugar a partir de diferentes oficios. Entonces aparcamos un poco el de periodistas, y 10 años después, cuando ya sí estábamos más instalados y teníamos contactos con medios audiovisuales, en un momento, digamos, de nuestra vida que necesitamos, 10 años después de haber emigrado, como retomar las raíces, tener un poco de contacto, redescubrir lo nuestro, surge esta historia, ¿no? La rescatamos y es una buena excusa para retomar este contacto. En principio, este tipo de proyectos tienes dos caminos: o consigues una subvención pública, o juntas a amigos y amigas de todas partes, le propones colaborar, gente que esté en el medio, y cada uno aporta su granito de arena. Esto es el caso de este documental, o sea, gente de Corrientes, del medio audiovisual, contribuyó en diferentes viajes que hicimos,
y lo mismo gente de aquí de Valencia. Y así fuimos armando la historia a través de entrevistas a lo largo de varios años. Claro, estábamos viendo también, Juan, que el documental había sido seleccionado y ya proyectado en otros festivales previo a este premio, ¿no? Sí, una vez que terminamos el documental, el camino generalmente que tú sigues es o bien intentas colocarlo en alguna televisión y paralelamente moverlo por distintos festivales. Y ha estado en festivales de Mallorca, de Corrientes, de Entre Ríos, y ahora últimamente ya estamos pensando en la posibilidad de liberarlo, digamos, de mostrarlo, porque lo que nos interesa es que se cuente la historia, ¿no? Que se vea. Pasa que antes, previamente a hacer ese paso, la intención, bueno, es recorrer un poco festivales y ver si consigues algún tipo de reconocimiento. Está bien. Claro. Ya tiene alas para empezar a volar. Seguro. Bueno, felicitaciones, Juan Pablo. Bueno, para aquellas personas que de pronto quisieran contactarse con vos, quisieran ver el documental, quisieran interiorizarse un poquito más, ¿cómo pueden acercarse de alguna manera, Juan? Bueno, hay una página web que se llama Blasco Ibáñez, o sea, sin ñ, ibanezelgaucho.com. Y ahí pueden conocer un poco la historia del documental, hay entrevistas paralelas, está el equipo que lo rodó, y hay un formulario de contacto. Buenísimo. Bueno, excelente. Bueno, felicitaciones. Todo lo mejor. Un gran abrazo y un gusto este contacto, ¿sí? Bueno, muchas gracias por el tiempo y por el espacio. Por favor, gracias, adiós. Saludos. Hasta pronto, Juan. Chau, chau. Lo que arriesgaba Blasco en esa empresa. Él, más que elaborar literatura en esa época,